Добрый день. Buenos días, Собравшись на теме, которая, bienvenidos a todos para escuchar un tema que tal vez es un poco arcaico incluso, могли вообще обращать внимание на что-то. que la gente pueda prestar atención a algo, o sea, saber prestar atención a algo. Eso es un todo trabajo. Обращать внимание на что-то. Да, это ¿Cómo podemos prestar atención a algo si no desarrollamos la atención? для тех, кто уже много занимается, Es un aspecto difícil, pero la gente que practica hace mucho tiempo не очень-то любопытно воспринимать tal vez вещи. no le interesa mucho percibir cosas que tal vez han perdido en su camino. Yo creo que tenemos un tema bastante importante, los errores de los practicantes, que tal vez sería bueno empezar con el tema de la física. Y no con la parte mental. Pero en realidad la mente predetermina todo. Определяет и степень нашего Justamente predetermina el grado de nuestros errores, el grado de la salida de los mismos. момент, или даже, так скажем, Y eso no es un momento simple o un aspecto simple. ментальных ошибок говорить. Así vamos a empezar con los errores И, mentales, dijo. наверное, стоило бы начать с отвлеченности, Tal vez sería bueno empezar a hablar acerca de la desviación donde vive todo el mundo y donde queramos o no, la persona не понимать, что такое, наверное, ya no se interesa por su mundo interno, no entiende ni siquiera qué es esto, sino los procesos externos хотя это хороший que cubren обратить многие su mundo interno. сами в себя, Tal vez sería bueno prestar atención a sí mismo, что люди уже занимаются. Да. И pero hablamos sobre todo de las personas que она practican, ya practican. Y la distracción, для тех, кто начинает, человек просто отвлечен, ему сложно начать. se aplica de diferente manera en una persona que recién empieza y la distracción desde la posición cuando ya practicamos y empezamos a juzgar, poner evaluaciones, dar opiniones Занятий, практик для людей, которые acerca de las prácticas, las clases o la gente que dan las clases sin tener la experiencia necesaria. участие Y no solo de su experiencia, participación práctica en algo, в умении давать оценку. sino experiencia en la habilidad de dar una evaluación. Чтобы дать оценку. O sea, si de hecho dominamos el enfoque para poder dar una evaluación. O sea, a menudo no tenemos la historia ya y empezamos a involucrarnos en cosas Поджигают нас. que en realidad más nos queman o nosotros quemamos a alguien И мнение. con unas opiniones incomprensibles. Становимся заложниками потом следствий. O sea, nos convertimos en rehenes y empezamos a depender de esas reacciones. O sea, no es un análisis que es importante hacerlo, sino justamente es Которую мы una forma reaccionaria поддерживаем. que a menudo mantenemos. Смотрите, O sea, mantenemos una agitación. Incluso miren, una persona, vamos a hablar más de eso. Por ejemplo, la persona está llena de algún estado, pero este estado al mismo tiempo llena su parte reaccionaria, sus reacciones, cualidades reaccionarias que tiene desarrolladas y no solo творение на уровне тела.
Y no solo le da una satisfacción en el nivel del cuerpo. Pero claro, el problema principal o el error principal es la incapacidad de aprender. Saben, como mínimo 20 años estoy hablando activamente acerca de eso. En realidad, una persona confunde los hábitos pasivos o activos y empieza a imponer estos hábitos en el proceso del aprendizaje. Pero sí, este aprendizaje es sobre todo para sí mismo. ¿Y de dónde provienen? Esa incomprensión del enfoque y la armonía. Y para la gente, la palabra enfoque y armonía es como un eslogan, porque al no trabajar en el enfoque y en la armonía, aunque la armonía es más una cuestión energética, un tema energético, mientras que el enfoque es la centralidad, punto medio de la conciencia. Entonces, ¿cómo una persona puede unirse a este aspecto? Es un ciclo de esfuerzos que hay que pasar para aclararse el tema del enfoque. Un ejemplo muy simple. Cuando la persona aprende a mirar en un punto o aprende a mantener un formato y no hablar de tareas, eso es un desarrollo del enfoque y no simplemente decir a la persona que enfócate y la persona en el mejor de los casos va a considerar que está enfocada, pero no. Y aquí surge otra pregunta de la construcción femenina y masculina en la práctica. Y es un tema bastante serio. Cuando empezamos a practicar, para la mujer y para el hombre, son importantes considerar dos parámetros y al no considerarlos, caemos en una trampa de unas consecuencias subjetivas y no objetivas. Por ejemplo, para el hombre es importante, claro, depende de su edad, cuanto más temprano mejor, pero trabajar en la atención y desarrollar la concepción de lo que hace y no la técnica externa. Porque cuanto mejor trabaja el cuerpo, tan rápidamente el hombre empieza a hacer algo. Y todo el mundo empieza a pensar, considerar que eso es lo que se debe hacer. Pero en realidad eso no es un enfoque y él empieza a depender de esa actividad física y tarde o temprano todo eso tiene su limitación, pero la complejidad también consiste en que al enseñar a un niño o un joven o un hombre, quien debe enseñar este enfoque, él mismo debe percibir y operar con el mismo enfoque. Y esta es la segunda complejidad. Y por ejemplo, si la persona no ha desarrollado su enfoque, como por ejemplo dicen, los padres dicen al niño, no estás atento, y acaso los padres están atentos, o sea, no pueden ni siquiera ver, no solo alcanzar, sino ver cómo trabaja la atención, el enfoque del hombre, en el hombre. O la equivalencia masculina del practicante. Mientras que para la mujer, en este aspecto, para las mujeres,
enseñar a un hombre prácticamente hoy en día es imposible porque сосредоточенностью, no dominan a menudo ni el enfoque ni la armonía. привести к No pueden например, необходимому ритму, llevar la armonía, el ritmo necesario en el desarrollo скажем, рисунку развития, o el dibujo, por así decirlo, correcto del desarrollo. фокусировки, Y al no dominar este enfoque, так скажем, мужчин. ¿cómo pueden enseñar al hombre? Si no dominan la armonía, entonces los hombres, ¿cómo pueden enseñar a las mujeres? Un hombre que no conoce la naturaleza de la armonía no puede enseñar a la mujer, y es un error del espacio eso. В развитии других обрывков и файлов как таковых. И это вопрос аспектов развития, Y esto es una cuestión потому что de los aspectos del desarrollo como tal, pero porque es fundamental это и удовлетворение, это и que la mujer debe tener la armonía, su satisfacción, su expresión, su belleza incluso, mientras que el hombre debe tener el enfoque para poder operar con su cerebro en el espacio y no simplemente expresarse como un dispositivo.